Cuando hoy decimos poesía, siempre pensamos en la poesía lírica. La poesía lírica es un género de creación griega y además muy temprano. Se creó inmediatamente después de la poesía épica y es un género que surge como contrapeso a ese género épico, que es un género mucho más de palabras importantes, de temas importantes. Para empezar, la característica formal clave de la lírica en Grecia es su variedad métrica. Hay muy distintas formas de métrica. Son poemas, algunos de ellos están hechos para ser cantados y por lo tanto su extensión no es nunca enorme, no es un larguísimo poema, son poemas más bien de longitud reducida. Y los temas que incluyen los poetas épicos en Grecia también son muy variados, pero ya se incluye la reflexión personal o la expresión de emociones personales del propio poeta. Es por lo tanto algo opuesto completamente a la poesía épica. Si bien en Grecia tenemos que distinguir entre una poesía lírica arcaica, que se hace en la época arcaica, en los siglos VII, VI o V antes de Cristo, frente a una poesía que evoluciona mucho ya en la época helenística, en los siglos III, en el siglo III, II antes de Cristo. Cuando llega a Roma es muy tarde. ¿Por qué? Obviamente los romanos, dado su carácter, un carácter eminentemente marcial y un carácter muy vinculado a la patria y a la defensa de la patria, dejaba al margen estas cuestiones personales, estas cuestiones íntimas, que posiblemente entendieran los romanos que eran algo así como una muestra de afeminamiento del poeta, una muestra de algo que no era lo que casaba con el mundo romano, con el prototipo del hombre romano. Es a finales del siglo II antes de Cristo y ya en el siglo I antes de Cristo cuando por fin algunos romanos muy impregnados de cultura griega se deciden a componer poemas líricos en latín. Los primeros que vamos a citar son los del círculo de un noble llamado Lutacio Cátulo, alrededor del cual se juntó un grupo de poetas que ya practicaban poesía lírica al estilo de los poetas griegos que ellos conocían perfectamente. Sobre todo de esta tradición que para ellos era casi contemporánea de la lírica helenística, olvidándose en parte de la tradición arcaica de los primeros poetas líricos griegos. Pero justo la generación siguiente a esta del círculo de Lutacio o Cátulo son los que realmente crean un lenguaje poético lírico propio en latín. Y por ello mismo se tienen que enfrentar constantemente a una sociedad, a una alta sociedad romana muy seria que no los considera las mejores influencias, desde luego, y que ve en ellos algo así como una muestra de decadencia. Ellos asimismo se llaman los nuevos poetas o poetas nuevos, poetae novi, pero se les llama en cierta forma despectivamente neoterikoi, con un término griego, neoterikoi, que hoy podríamos entender algo así como los modernos. Dentro de este círculo de los nuevos poetas, de los neotéricos, pues hay nombres que conocemos, Asinio Polión, Elbiocina, pero por encima de todos ellos destaca el gran poeta Catulo. Catulo tiene una vida breve y muy apasionada
y comparte con sus compañeros de promoción poética un interés de renovación de la poesía, de creación de un lenguaje poético. Y esto pasa por una oposición a lo antiguo. Tienen una inspiración en los modelos helenísticos, en los modelos, ya digo, de Calímaco, de los poetas helenísticos griegos. Así que hacen poesía casi a veces circunstancial, a veces incluso rayan en lo anecdótico, en la frivolidad, en lo frívolo. Son poemas muy breves y centrándonos en Catulo, Catulo es el mejor de ellos y su obra ha llegado hasta nosotros casi completa o prácticamente completa. Dentro de su obra hay una variedad de temas. Los que más fama tienen, los más conocidos, son los poemas de amor que dedicó a una mujer que él llama Lesbia en sus poemas, y en sus poemas podemos ir recorriendo toda su historia de amor con esta mujer, que parece ser que era una mujer casada con la que Catulo mantuvo una relación hoy llamaríamos tórrida, o por lo menos muy apasionada, pero que acabó con el abandono por parte de Clodia de Catulo. Así que Catulo va contando el comienzo, la ilusión, el enamoramiento, esos momentos brillantes de su relación amorosa y cómo va decayendo y cómo finalmente la traición de Lesbia hace que él se sienta absolutamente desesperado. En varios poemas podemos ir siguiendo esta historia de amor. En otros poemas, pues hace alabanzas de sus amigos a los que él muestra un gran afecto, pero también hay poemas de dolor y junto a ello se integran algunas formas poéticas de otros géneros como el epílion, que es una poesía de forma épica pero de tratamiento muy lírico. Es Catulo, sin duda, el personaje central de este movimiento de los neotéricos que renueva por completo la poesía lírica en Roma. Y ese relevo lo toma el que vamos a considerar sin duda la cumbre de la poesía lírica, Horacio. Horacio es tan grande, su figura es tan grande que tiene que tener un tratamiento especial, así que hay un vídeo específico que se dedicará a Horacio. Horacio escribe obra no solo lírica, así que aquí vamos a centrarnos en su producción lírica un poco por encima y ya en su propio vídeo profundizaremos más en toda su obra. La obra lírica, la considerada obra lírica, son los epodos y las odas. Tanto unos como otras son poemas diferentes. El epodo es una obra juvenil y tiene una carga casi diríamos moralizante, en cierto modo satírico. La oda es una obra de madurez y lo que busca Horacio es la perfección formal, no tanto del lenguaje, que también, sino también de la propia obra. Es el primero que concibe el poema como una obra redonda en sí misma y que busca que el poema tenga una estructura propia. Los poemas de Horacio, las odas de Horacio, recogidas en 4 libros, no son extensas, son breves e incluyen muchos temas. Hay temas referentes a la reflexión filosófica, por supuesto epicúrea, porque es la filosofía que más le gustaba a él, pero también hay algunos de asunto patriótico, hay obras dedicadas a sus amigos, hay obras hay odas en las que se ensalza la paz y se abomina de la guerra, y en todas ellas hay una reflexión, un pensamiento que gracias a esa forma poética perfecta en Horacio adquieren
adquieren la categoría de máxima moral, de máxima de vida. No en vano, pues en muchas de esas odas hay expresiones como, voy a citar solo una, carpe diem, que hoy en día todo el mundo conoce. Carpe diem son dos palabras de un verso de las odas de Horacio. Tiene una grandísima influencia en la literatura posterior, romana y europea, y ya digo que de Horacio conviene hablar en extenso en otro vídeo. Junto a Horacio, a partir de Horacio ya hay pocos autores de poesía lírica. Por citar alguno, ya en el siglo IV después de Cristo, citaremos al poeta de origen galo Ausonio, cuya obra también es muy apreciada en el Renacimiento europeo y que es agradable de leer y que llega también a una categoría de perfección pues, que intenta imitar a la de Horacio. Junto a estos poemas que podríamos asimilar a la poesía lírica actual en cuanto a su concepción, tanto de tema como de forma, los romanos gustaron mucho de un género que para nosotros es muy cercano a la lírica y que ellos lo tenían como un género aparte, que es la elegía. La elegía otra vez vuelve a ser un género de origen griego y su forma es la combinación de un verso hexámetro con un verso pentámetro, de tal manera que se van repitiendo hasta que el poeta quiera. Pueden ser poemas muy largos o muy breves. La elegía tiene en Roma un tema normalmente amoroso, aunque en la tradición griega también se podía hacer con esta misma forma poemas de expresión del dolor, o bien por la pérdida de alguien, o bien por un desengaño amoroso, o por lo que sea. Es precisamente esta expresión de dolor la que da contenido a la palabra elegía en la literatura moderna. Una elegía siempre se entiende que es un canto normalmente fúnebre por la muerte de algún amigo. No es así en el mundo romano, que también entendían que el amor era un tema que podía encajar perfectamente en esta forma del dístico elegíaco. El dístico es la combinación del hexámetro con el pentámetro. La tradición del género sobre todo abarca el siglo I antes de Cristo. Y hay 4 nombres que se van sucediendo por generaciones, es decir, el primero de ellos que es Galo, el segundo Tibulo, Tibulo se reconoce discípulo de Galo, el tercero Propercio, que se reconoce discípulo de Tibulo y que era amigo íntimo de Ovidio, que sería el cuarto de los poetas elegíacos grandes, ¿no? Hablaremos de los 3 últimos, Tibulo, Propercio y Ovidio. De Tibulo nos quedan 2 colecciones de elegías, la primera de ellas dedicada a Delia, el nombre ficticio de su amante, y la segunda dedicada a Némesis. Su estilo es muy claro, tiene cierta influencia de la poesía bucólica, le gusta crear ambientes agradables, lugares agradables para la relación amorosa, para la descripción del amor. Y pasaríamos a Propercio. De Propercio conservamos 4 colecciones, 4 libros. 3 de ellos son de tema amoroso, dedicados a Cintia, y el cuarto está dedicado a Roma. Es un libro de poemas mucho más patrióticos. El estilo no es tan claro y tan simple como el de Tibulo, sino que intenta hacer una poesía algo más elaborada y crear un lenguaje algo más, diríamos, complicado, pero bueno, podríamos decir un lenguaje más poético, más alejado del lenguaje cotidiano. Muy amigo de Propercio era Ovidio. Ovidio también alcanza una talla que merece un vídeo aparte y por supuesto hablaremos de Ovidio por extenso
en otro vídeo. Es la poesía elegíaca de Ovidio es muy peculiar, porque Ovidio parece ser que escribía las elegías casi de una forma natural, que prácticamente podríamos decir no tenía ni que pensar, le iban saliendo solos los versos, como él mismo nos confiesa. Tenemos varias colecciones de poesía elegíaca de Ovidio, las de juventud, que son más amorosas, más festivas, son una gran invitación a la vida, a participar de la vida feliz de los enamorados, mientras que en su vejez Ovidio sufrió el destierro, sufrió la condena del emperador Augusto y fue desterrado lejos de Roma, y esto supuso para él un motivo de una honda tristeza, y a partir de ese destierro sus elegías se vuelven tristes. Todo lo brillante y lo alegre que había sido en su juventud, pues se convierte en tristeza y en oscuridad en su época de madurez. Los libros de la juventud de Ovidio son los amores, el arte de amar, los remedios de amor, siempre relacionado con el amor, mientras que los poemas del final de su vida son los poemas tristes, Tristia Carmina, o las cartas desde el Ponto, que son nuevamente una poesía de gran tristeza y de gran añoranza de los años que había vivido en Roma. Con esto terminaría este repaso por la poesía lírica y elegíaca del mundo romano.